has sido llamado por Dios. Si no lo sabes, mira el video hasta el final y lo sabrás. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11:29. En esta entrada trataremos con el llamado divino. En este pasaje vemos que los dones y el llamado divino son irrevocables. Veamos otras versiones para entender este versículo más a fondo. Biblia amplificada, porque los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Nunca los quita una vez que han sido dados, y no cambia su mente acerca de aquellos a los que les ha dado su gracia o de los que ha enviado su llamado. Dios habla hoy 1996, pues lo que Dios da, no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. Palabra de Dios para todos, y Dios no quita lo que regala, ni retira su invitación a los que Él elige. Biblia el mensaje, los dones y el llamado de Dios tienen garantía completa, nunca serán cancelados, nunca serán rescindidos. En estos pasajes vemos la plena seguridad de que los dones de Dios y su llamamiento nunca dejan de estar vigentes. Cuando compramos un artefacto, el establecimiento nos da una garantía por un tiempo determinado, pero los dones y el llamamiento de Dios no tienen una fecha límite, son para siempre. Para entender más este versículo veamos los significados de las palabras dones y llamamiento. La palabra dones en este pasaje es charisma, que significa, según Taer, el favor que uno recibe sin ningún mérito propio. Robertson, escribiendo de esta palabra, dice que significa, mostrar favor. Un don de gracia, un beneficio inmerecido. Podemos ver esta palabra charisma en relación a los creyentes y el ministerio en los siguientes versículos. En Romanos 12:6, hablando de los dones de función, dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. En los versos siguientes vemos cómo es que Pablo define estos dones de función, que son el de profecía, el de servicio, el de enseñanza, el de exhortación, el de repartir, el de presidir y el de hacer misericordia. Que no son propiamente dones ministeriales, domata, sino más bien el equipamiento sobrenatural que Dios les da a los creyentes para cumplir su función dentro del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:4 también se usa charisma. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En este pasaje nos habla de las manifestaciones o dones del Espíritu Santo que va a citar en los versos del 7 al 9. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En este pasaje vemos los charismas, o dones, de gracia, del Espíritu Santo. ¿Qué son las 9 manifestaciones que el Espíritu Santo reparte sobre los creyentes para beneficio de la Iglesia? Una cosa para notar es que no son dones que la persona tenga, sino dones que el Espíritu Santo reparte a creyentes para bendecir a otros. En 1 de Pedro 4:10, 11 vuelve a referirse esta palabra para los dones de función, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Como vimos, esta palabra es diferente a la que se usa en Efesios 4:8, que es domata. Wust escribe de este pasaje, del tema general de Dios dándole gracia a todos los santos para el servicio. Pablo se refiere a los dones que Él da a todos los hombres. La palabra aquí no es charisma, refiriéndose a los dones tales como los listados en 1 de Corintios 12:4 al 11, sino doma, un término general para aquello que es dado. Estos dones son hombres dotados tal como se menciona en Efesios 4:11. Ahora veamos la palabra llamamiento. Vine lo define de este modo, klesis, llamamiento. En el Nuevo Testamento se usa siempre de aquel llamamiento cuyo origen, naturaleza y destino son celestiales, estando implicada en ello la idea de invitación.
Se usa especialmente de la invitación de Dios al hombre para que acepte los beneficios de la salvación. En 1 de Pedro 2:9 podemos ver que existe un llamado general para todos los hombres. Dios tiene un llamamiento para todos los hombres, pero también uno que es específico para cada persona, pero también uno que es específico en cuanto al ministerio. Robertson dice que, clesis también puede referirse a un llamado al servicio cristiano o ministerio. Que ese llamado es más que una profesión cristiana es claro por las experiencias con las que Pablo las asocia. Si él es llamado apóstol, Romanos 1:1, la particularidad de su llamado pertinente a su conversión, es dada cuando cuenta cómo le agradó a Dios separarlo desde el vientre de su madre y llamarlo por su gracia para revelar a su Hijo en él, Gálatas 1:15-16. Romanos 1:1. 1 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El llamamiento ministerial viene con un propósito divino. Vemos que en el caso de Pablo él fue un apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Gálatas 1:15-16. 15 Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. 16 Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Vemos que Pablo tuvo un llamamiento de Dios especial que fue predicar el Evangelio a los gentiles. Pablo mismo nos habla de este llamado en el libro de Hechos 26, 9-20, pero veamos los versos desde el 16 al 18 cuando Jesús le habla a Pablo de su llamado. Hechos 26, 16-18. 16 Pero levántate, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti. 17 Librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío. 18 Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vemos entonces que Pablo tenía un llamado de Dios puesto por Jesucristo mismo, y dentro de este llamado había un propósito divino que era predicarle a los gentiles, es decir, a los pueblos no judíos. A lo largo de la Biblia podemos cómo es que Dios fue llamando gente con propósitos especiales asignados para ellos. Veamos el caso de Moisés. En Éxodo 3:1-10 Moisés recibió un llamado de Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevar a Israel a la tierra prometida. El llamado no es solo una invitación sino un encargo de Dios para cumplir con un propósito específico de Dios. Veamos el caso de Jeremías. En Jeremías 1:4-10, vemos dos cosas interesantes. La primera es que la edad no es algo relevante en el llamado. Aquí Jeremías fue llamado siendo un niño, Pablo fue llamado siendo un joven y Moisés a los 80 años, Dios elige a la persona para llevar a cabo su plan sin importar la edad. Lo segundo es que Dios equipa al hombre para cumplir su misión en la tierra. En la vida de Jeremías es que Dios puso sus palabras en su boca. Veamos ahora el caso de Jonás. En Jonás 1:1-3 podemos ver que el llamado puede ser rechazado. Y es que siendo el llamado una invitación de Dios para cumplir con un propósito divino puede ser aceptado o rechazado. Catherine Kalmen le preguntó a Dios el por qué había elegido a una mujer para llevar a cabo su ministerio de sanidad y Dios le respondió que primero había hablado con 3 hombres pero todos rechazaron su llamado. De estos casos podemos ver varias cosas respecto al llamado en el ministerio. 1. El llamado es una invitación que Dios hace al hombre para cumplir con su plan y propósito divino. 2. El llamado es específico para cada persona. 3. El llamado tiene un propósito específico asignado. 4. El llamado no es solo una invitación sino un encargo de Dios para cumplir con el propósito específico de Dios. 5. No hay una edad o periodo en la vida para cumplir con el llamado de Dios. 6. Dios equipa al hombre para cumplir con su llamado. 7. Siendo el llamado una invitación puede ser rechazado.